Esta es una de las cartas pastorales que se denomina comúnmente, donde la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a iglesias como tal, la carta a los Corintios, a los Romanos, a los Filipenses, Colosenses, Efesios, pero estas cartas son escritas a personas en particular y a líderes de la iglesia en específico. Y por eso tienen una connotación especial cuando se trata de la iglesia. Evidentemente, cuando se habla del liderazgo de la iglesia, se habla de la iglesia como tal, y por eso tiene la particularidad de poder enseñar, guiar, conducir respecto a qué es la iglesia y cuál es el propósito de ella y cómo en consecuencia debe funcionar. Dice así la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 16. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El contexto de este texto que tenemos nosotros, que está en el versículo 14 y 15, en lo específico, es muy interesante porque es muy similar a lo que ocurre con la instrucción que el apóstol Pablo le da respecto a las cualificaciones de los que gobiernan la iglesia o los que guían y conducen la iglesia, es decir, de las funciones de liderazgo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y además está en ese contexto y al mismo tiempo en el peligro que es inminente respecto a las herejías o falsas enseñanzas o falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia tarde o temprano. Y eso es lo que dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículos 1 al 5. Noten el contexto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Notan el peligro que había allí? Por eso era tan importante establecer cuáles eran las cualificaciones necesarias para los líderes de la iglesia. Esto no significa que eran personas infalibles y que no tenían absolutamente ningún error. No significa eso, sino implica que habían ciertas cualificaciones que Dios mismo estableció para que estas personas pudiesen conducir la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si vamos a Tito, ahí un poquito más adelante, Tito capítulo 1, quiero decir, allí otra vez vemos el mismo contexto y estos tres temas se entrelazan. Uno, el que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, otro el que tiene que ver con el peligro de apostasía y de enseñanza de herejías y el tema en cuestión de la iglesia. Noten lo que dice Tito capítulo 1, versículos
5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito fue enviado por el apóstol Pablo a Creta para que pudiese ser el líder de la iglesia en ese lugar. En el caso de Timoteo fue enviado a Éfeso para que fuese el pastor de Éfeso. Dice, el que fuere irreprensible. Aquí otra vez están las cualificaciones de los líderes. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí las cualificaciones del liderazgo de la iglesia. Y ahora noten el peligro, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sabios en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otra vez se reiteran los mismos conceptos. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo a escribir a Timoteo y a Tito, que eran dos pastores? Que la iglesia se mantuviera en la línea correcta, en la sana doctrina, en las palabras que Dios había revelado para que fuesen los principios rectores. En otras palabras, la filosofía de la iglesia, es decir, cuáles eran las cuerdas que debían conducir y mantener la iglesia en su camino. El apóstol Pablo tenía eso en su corazón, su preocupación por aquellas iglesias que él mismo había plantado en el caso de Éfeso y que tenía entonces como finalidad que la iglesia se conduciera adecuadamente. Para eso era necesario que tuviese líderes conforme a la voluntad de Dios. Y ahí están los requisitos, tanto en Timoteo como en Tito. Y también que pudiese, en consecuencia, el liderazgo y toda la iglesia conducirse apropiadamente en lo que constituía, como va a decir entonces en nuestro texto, la casa del Dios viviente. Porque ese es el tema en cuestión ahí en los versículos 14 y 15. Hay una descripción de lo que es la casa del Dios viviente o la iglesia del Señor. Esto es muy interesante porque de esa manera nos ayuda a nosotros a poder saber, así como vimos la semana anterior, cuál es la filosofía de ministerio en una iglesia que está centrada en la palabra como el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, el instrumento que Dios utiliza para purificar el carácter de cada uno de los suyos y para poder entonces guiar a la iglesia se necesita única y exclusivamente la palabra de Dios. Eso es lo que vimos nosotros la semana anterior. Continuamos entonces con la misma temática, pero ahora el centro propiamente tal va a ser la iglesia y la descripción de la misma que está en los versículos 14 y 15. El apóstol Pablo, preocupado por la buena marcha de la iglesia y la dirección correcta que debe tener por medio de líderes calificados, aquí le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Estaba deseoso de poder ir a ver a Timoteo en Éfeso y poder ver cómo iba la marcha de la iglesia, pero dice, si tardo, esto es lo que quiero, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí es muy interesante lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Le quiere recordar a él y a los creyentes que su conducta debe reflejar el carácter de la iglesia, para que sepas cómo debes conducirte. Esta iglesia no es como un templo pagano ocupado por algún dios sin vida, como era el caso del contexto en Éfeso, que era
el gran templo de la diosa Diana de los Efesios, sino que es la morada del Dios viviente y el sustentador de la verdad. Eso dice el versículo 14 y 15. Este Dios viviente, en las palabras de una canción cristiana que cita Pablo en el versículo 16, entonces entró en el mundo de la existencia humana en la persona de Jesucristo, quien murió, resucitó, trajo la salvación al mundo y luego fue exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Coronado de gloria y honra para ser adorado por todos los suyos, a quienes Él salvó. Eso es, en definitiva y en pocas palabras, lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es lo que se plasma en la instrucción del apóstol Pablo. Estas palabras, como dije, fueron dadas a una persona, a Timoteo, pero en él estamos identificados todos los líderes de las iglesias en todos los tiempos y también toda la iglesia en general, porque cada uno tiene su parte en la edificación, en el crecimiento, en la unidad de la iglesia y en que la iglesia funcione de acuerdo a los parámetros bíblicos. Por eso estamos estudiando este tema y vamos a ver entonces la filosofía de la iglesia en este aspecto. La iglesia, así se titula lo que vamos a exponer, la iglesia, casa del Dios viviente, conforme al versículo 15. El apóstol Pablo exhorta entonces a Timoteo a conducirse de esta manera, de una manera apropiada, correcta, y contiene la instrucción para todos y cada uno de nosotros. Esta frase es la razón por la que se escribieron las epístolas pastorales, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Esta frase es la que resume y sintetiza el espíritu de lo que Dios quiere para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Primeramente es importante saber qué, y luego entonces entendemos cuál es nuestro rol y nuestro papel dentro de ella. La palabra para comportarse, la palabra en el original, describe lo que podemos llamar el andar y la conversación de un hombre o todo lo que es su carácter, todo lo que implica su vida. Cada uno de nosotros hemos sido llamados aparte, eso es lo que implica la palabra iglesia en el original, ¿cierto? Y tiene que ver con haber sido sacado del mundo, como el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, estaban en el mundo, desde allí me los distes, y ahora no son del mundo, para poder formar un grupo de personas indeterminado, indefinido para nosotros, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, que pudiese llegar a los pies del Señor Jesucristo, recibir su evangelio glorioso y ser transformado por medio de la aplicación que el Espíritu hace de su palabra al corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay tres cosas que vamos a ver aquí que están claramente establecidas, no es ninguna invención este bosquejo que vamos a desarrollar y vamos a comenzarlo de inmediato con lo primero que dice el apóstol Pablo aquí. La iglesia, esta es la descripción, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto no es una denominación, ¿verdad?, específica, particular, sino que está hablando de la iglesia en general. Casa de Dios es un término que está más allá de describir un lugar físico, inclusive, no se trata de un edificio en particular, sino que describe a la iglesia constituida por todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos y en todas las épocas, en medio de la que Dios hace su habitación particular. Y por eso el concepto de casa. Esta es una metáfora para que nosotros podamos entender cómo Dios describe a su iglesia. En otro caso, el apóstol Pablo la describe como un cuerpo, ¿recuerdan? En otro caso, el apóstol Pedro la describe como un edificio y también el apóstol Pablo lo hace así en el capítulo 2, versículos 20 al 22 de Efesios. Es decir, hay diferentes descripciones, pero que son metáforas que ilustran de manera vívida y comprensible lo que es la iglesia del Señor. En este caso, el concepto es casa. Ahora, cuando pensamos en una casa,
En el caso de la iglesia, una casa espiritual, podemos visualizar mejor, más ampliamente sus implicancias. El mismo apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, usa el concepto de familia para referirse a la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19, porque allí nos clarifica mucho más esto que dice sintéticamente el apóstol aquí a Timoteo, y precisamente al pastor de la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Efesios, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando pensamos en casa, pensamos en familia. Cuando pensamos en la iglesia, pensamos en casa espiritual, y la casa espiritual es una familia espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo está destacando aquí que cada uno de los creyentes somos miembros de una familia. Y esa familia tiene una constitución particular, porque cada uno de ellos, cada uno de los que constituye esa familia, es miembro de la iglesia del Señor, es miembro de la familia de Dios, porque ha nacido de Dios, ha nacido de arriba, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, ha tenido ese nuevo nacimiento, de tal manera que pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser hermano de los demás que tienen la misma fe y se han constituido también en consecuencia en hijo de Dios. Hay lazos espirituales entonces, no consanguíneos, lazos especialmente únicos y particulares. Por eso las relaciones que tenemos aquí en la tierra como iglesia del Señor trascienden el tiempo, incluso trascienden esta vida, pasan más allá de esta vida, porque los que somos hermanos aquí en esta tierra lo seremos por la eternidad. Esto es lo que implica el concepto de casa. Cuando dice la iglesia es una casa constituida por el Padre de familia, que es Dios mismo, quien nos engendra por su Espíritu, y en consecuencia cada uno de nosotros pasamos a ser miembros de esa familia como hermanos en Cristo. Tenemos relación vertical con Dios y tenemos relación horizontal entre nosotros. Y esta concepción nos ayuda entonces a entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice es la casa de Dios. Ahora, además de aquello, si pensamos en la casa como en un edificio, vemos también que se puede apreciar así desde una perspectiva espiritual mejor este concepto, desarrollarlo más y aplicarlo también de una forma más adecuada. Primero, se requiere, cuando se trata de una casa, como un edificio, una base o fundamento, ¿cierto? Eso es lo esencial, eso es lo que nadie ve, sin embargo todos saben que está allí porque de lo contrario no podría haberse edificado ese edificio. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 11, corrobora, y que es corroborado este concepto ampliamente en todo el Nuevo Testamento, está diciendo que él como perito arquitecto puso el fundamento, pero él no es el arquitecto divino, él es simplemente un instrumento. Pero ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Colocó la base y el fundamento. ¿Y qué dijo quién era la base? Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la base de la iglesia. Sobre Cristo se levanta la iglesia. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y eso no puede cambiar y nunca va a cambiar. Por eso hablamos de filosofía de iglesia. Lo que significa la iglesia no es un conjunto de personas que tienen una denominación o un nombre particular, sino que es un conjunto de personas redimidas por la obra del Señor, que hemos nacido de arriba, como dijimos anteriormente, y que nos reunimos con el propósito de honrar a nuestro Señor, y somos edificados cada una de nuestras vidas sobre el fundamento base que es el Señor Jesucristo y su obra suficiente en la cruz. No podemos cambiar eso, sería absurdo implementar algunas otras estrategias que dejen de lado la centralidad de Cristo en la iglesia, sería un suicidio espiritual. No podemos darnos el lujo de hacer cambios y modificaciones. Ningún tipo de programa que nosotros hagamos va a cambiar ese hecho sustantivo, fundamental, esencial, que Cristo es el fundamento de la iglesia y nadie puede cambiar aquello. Ahora,
nosotros decimos eso, lo sabemos intelectualmente, pero cuando se trata de la práctica muchas veces olvidamos eso. Porque nuestra atención no se coloca en Cristo muchas veces, sino se coloca en nosotros y en nuestras necesidades. Pero la iglesia no existe para nuestras necesidades, sino para la honra de Cristo. De tal manera entonces que Cristo tiene que estar en todo momento, en toda circunstancia, dentro de la iglesia, en los programas de la iglesia, en las actividades de la iglesia. Hemos de ser una iglesia cristocéntrica porque Él es el fundamento de esta casa espiritual. En segundo lugar, se requieren materiales de construcción, ¿verdad?, para una casa, porque el fundamento solo no constituye una casa, sino que sobre él tiene que edificarse algo. Pero para que se edifique algo se necesitan materiales. Ahora, es interesante que el Señor escogió los materiales que ningún constructor hubiese escogido jamás. Normalmente cuando hablamos de construir algo, si es para nosotros, por ejemplo, queremos hacerlo mejor y buscamos los mejores materiales y que estén al acceso, accesible en lo económico para nosotros, pero que sean los mejores materiales de construcción. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que los materiales que escogió el Señor en 1 Corintios capítulo 1 no son aquellos que, como dije, cualquier constructor pudiese haber escogido. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Estos constituyen el material que Dios escogió. Como constructor, como el que edifica su edificio espiritual, que es la iglesia del Señor, porque es su edificio espiritual, su casa, Él escogió materiales desechables desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista de Dios, al ver el corazón de todos los hombres en esta tierra, evidentemente no descubrió, como dice el Salmo 53, ninguno que entendiera, ninguno que buscara a Dios. Sin embargo, el Señor en su bendita gracia, y aquí está la obra gloriosa de Dios en ese sentido, en cuanto a su motivación, en su bendita gracia vino a esta tierra a tomar esos materiales de desecho. Esos materiales que estaban destinados al infierno eterno, a la perdición eterna. Esos materiales que no tenían ninguna belleza ni calidad especial en sí mismos. Por el contrario, dice el apóstol Pablo que eran lo necio del mundo, es decir, lo que nadie hubiese considerado importante aquí en esta tierra. Dice el apóstol Pablo que era aquello que era vil, que era menospreciado. Y hermanos, si hay alguna vez en que uno se siente feliz de ser tratado así, es cuando lo hace la Biblia. Porque si alguien nos dijera eso, seguramente nos enfadaríamos enseguida. Si alguien nos dijera, tú eres vil, tú eres menospreciado, tú eres necio, nuestra reacción no creo que sería tan buena, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, mira, a través del apóstol Pablo, tú eres considerado para el mundo como necio, como vil, como una persona menospreciada, decimos que bueno, porque Dios tiene una apreciación distinta de nosotros. A pesar de vernos en esa condición, Él viene y escoge estos materiales. Y dice, con estos materiales yo voy a construir mi iglesia. Y la voy a constituir en mi casa. Por tanto, es maravilloso cuando nosotros vemos en las Escrituras esta verdad irrefutable. Es la expresión de su gracia, que escoge estos materiales desechables y hace con ellos una casa para sí. Hermanos, es lo más precioso que hay. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento y vemos con qué material Dios hizo, por ejemplo, el tabernáculo de reunión, de dónde escogió
ese material con el cual estableció ese tabernáculo, que era una anticipación de la iglesia porque era la morada de Dios en ellos. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 25. Y moraré en ellos y habitaré con ellos. Hablando del tabernáculo. Escogió también las tablas del tabernáculo de los árboles que estaban plantados en el desierto. Los cortó, los dimensionó, los preparó cada una de las tablas para colocarlas en el lugar santo y en el lugar santísimo y luego revestirlas de oro. Esas tablas de madera que no tenían mayor importancia fueron establecidas allí, puestas en un lugar especial para hacer la morada de Dios. Y así, hermanos, cada uno de nosotros también. Que no tenemos importancia para el mundo, que para el mundo no le importa lo que pase con la iglesia, y eso es evidente. Los gobiernos de todo el mundo no quieren saber nada de la iglesia. Sin embargo, para Dios somos escogidos y preciosos, así como Cristo es escogido y precioso. Este es el material que Dios usa. Cada uno de nosotros, con nuestras grandes falencias, el Señor trabaja con nosotros, nos dimensiona, nos pule, nos purifica y nos lleva a constituir parte de su iglesia. Y tercero, obviamente se requiere un constructor. Un arquitecto y constructor que es el que establece los planos, fija qué es lo que va a ocurrir cómo va a ser esta edificación. Determina las dimensiones y todo esto. ¿Quién lo hace? ¿Cuál es el constructor de la iglesia? Dios, el Espíritu Santo. Él es el que construye la iglesia. Porque Él es el que escoge el Padre escoge a los materiales de esta construcción y el Espíritu Santo los toma y los trae y los coloca en el contexto de la iglesia. El mismo apóstol que escribe a los Efesios, en ese edificio espiritual, dice que ha de ser edificado con la finalidad de transformarse en un templo santo. Efesios capítulo 2, versículo 21. Ese es el propósito, que sea transformado en un templo santo. Y para eso es necesario que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tome, convenza de pecado, de justicia y de juicio, lleve a los pies de Cristo a las personas en arrepentimiento genuino y entonces los toma y los coloca en el lugar que Él ha establecido, que cada uno debe estar en la iglesia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice algo muy similar. El 4 y 5 para ver la relación con Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ahí se está refiriendo a Jesucristo, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, sed edificados, es decir, la iglesia no la edifica cada uno de nosotros, de acuerdo a sus propias percepciones. No son nuestro proyecto, no son nuestros planos, en otras palabras, son los planos del dueño y el constructor que es Dios. Y por tanto la iglesia no debe funcionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Saben que a mí me parece que esto debiese ser así, a mí me parece que esto debiera ser de esta manera, no tiene ninguna importancia. Dios, ¿cómo quieres que construyamos tu iglesia o que sea edificada tu iglesia? Y Dios dice, aquí están los planos. Y Él en consecuencia también es el que edifica su iglesia porque es el constructor por excelencia. Es un arquitecto de excepción. No solo escoge a quienes formarán la iglesia, sino que dice cuál es la razón y el motivo por la cual esta iglesia existe. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo a los Efesios en este texto que hemos citado ya en más de una ocasión, en el capítulo 2. Noten lo que Pablo dice, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Sed edificados, dice Pedro. Pablo dice, todos juntamente crecen y son edificados. Y aquí está el propósito.
Y este es el propósito de la iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. Dios construye su propia casa para habitarlo, para vivir en ella, para establecer su morada en ella, para estar en ella y gobernar su casa. El Señor es el dueño de la iglesia. El único que es el dueño de la iglesia, y lo hace para establecer su morada en ella. La iglesia como casa de Dios es edificada para morada de Dios en el Espíritu. Aunque por su carácter omnipresente, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, no obstante, en su iglesia y en la reunión de los santos, como dice la Escritura, en la reunión de los creyentes, allí se manifiesta en una forma particular. Por eso que nos llama a no dejar de congregarnos, porque en la congregación de los creyentes allí Dios habita en una manera especial. Su Espíritu Santo viene y se mueve dentro de la iglesia cuando estamos congregados. Y eso no significa que debamos hacer manifestaciones externas extraordinarias que llamen la atención de mucha gente, sino se trata simplemente de que el Espíritu de Dios que mora en cada creyente, al estar juntos, reunidos todos como tal, como creyentes, el Espíritu de Dios se mueve en una forma especial, convenciendo de pecado a quien no ha llegado a los pies de Cristo y transformando la vida de aquellos que ya somos sus hijos. La habitación de Dios es el propósito de esta iglesia. Pongamos un ejemplo simple. Una persona puede dormir en cualquier lugar circunstancialmente, ¿cierto? Si va a hacer un viaje a Santiago, por ejemplo, por algunos días necesariamente tiene que dormir en otro lugar. Y va a descansar igual, y va a dormir igual, pero no como en su casa. ¿Verdad? De hecho, cuando la persona llega a su casa hay algo especial que no puede explicar, pero es el lugar de su morada permanente. Lo otro es circunstancial. Así Dios habita en todo lugar al mismo tiempo en su omnipresencia, sin embargo, en su iglesia en particular, que es su casa, habita permanentemente. Ahí está la esencia de lo que significa la iglesia como casa de Dios. Él es el propietario y habita en medio de aquellos que Él ha salvado. El Señor hace la iglesia el lugar de su morada. El pensamiento en sí es encantador. Es esa antigua profecía cumplida. Moraré en ellos y caminaré entre ellos. Dios llama a su iglesia una casa en el sentido de su residencia allí, tal como dice el Salmo 46:5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Allí en el contexto del pueblo de Israel, pero aplicable también a la iglesia, por supuesto. En las dispensaciones pasadas, la residencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén. Ahora que el templo está destruido, es la iglesia de Cristo, su pueblo en medio del cual Él hace su habitación. Hermanos, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en la práctica nos llama ¿a qué cosa? A vivir en santidad. Porque Él es santo y es su casa. Segundo, nos llama a no colocarnos a nosotros en el primer lugar, a nosotros y nuestras necesidades, sino colocarlo a Él y su gloria en primer lugar, porque para eso existe la casa de Dios. Nos ayuda a poder entender entonces cómo hemos de conducirnos, como le dijo Pablo a Timoteo. La iglesia del Señor, la descripción de la iglesia del Señor nos ayuda a esto sin duda, en la práctica para poder saber cómo hemos de conducirnos cuando conocemos qué es la iglesia y para qué está la iglesia. En segundo lugar, la iglesia es la casa del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente. Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo que realizaba una función pastoral en Éfeso. Y el contexto es muy interesante, porque Éfeso era el lugar donde se adoraba a muchos dioses, pero esencialmente a una diosa, la diosa Diana de los Efesios.
Y eso lo tenemos en Hechos capítulo 19, el contexto, si lo quieren leer posteriormente. Y este edificio era un edificio con extraordinaria belleza y singularidad. Estaba constituido por 127, soportes o columnas sobre las cuales era edificado este templo. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era extraordinario por donde se mirara. Era precioso. Además de eso, se decía en la religiosidad popular de ese tiempo, ¿cierto?, del paganismo, se decía que la figura de la diosa Diana había caído desde el cielo mismo. Y por eso los plateros hacían templecillos de la diosa Diana y de la figura de la diosa Diana que estaba allí y que era representada con muchos pechos, como una, que todavía hay imágenes de eso en el museo en Israel. Uno puede encontrar allí una figura de la diosa Diana o de Artemisa también, como le decían los griegos. ¿Qué es lo que era ese templo en cuestión de arquitectónicamente y de belleza? Era algo extraordinario, maravilloso. Sin embargo, ese lugar que era la casa de la diosa Diana, para decirlo así, era habitada por una diosa sin vida, inexistente. Existía solo en la mente de las personas. Era una diosa creada conforme a la imagen del hombre. Pero la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es la casa del Dios viviente. Ahí hay una diferencia notable. El Dios que existe y que habita en su casa no fue creado por imaginación humana, sino que Él nos creó a nosotros. Y colocó en nosotros el deseo y el anhelo de poder glorificar su nombre. ¿Qué vida había en esta diosa Diana o en este templo? Absolutamente ninguna. Timoteo sabía que la asamblea que se reunía en Éfeso era la habitación del Dios viviente, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que imparte vida a los creyentes es el mismo que habita el corazón de los creyentes por su espíritu. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Nosotros lo leímos hace un momento. Dice, acercándoos a él, refiriendo a Jesucristo, piedra viva. Y luego dice, vosotros también como piedras vivas. Hermanos, eso es lo que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Él. Para que entonces pudiésemos levantar nuestro corazón al cielo y poder entender quién era Dios. No teníamos comprensión y la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Y allí nos dimos cuenta de nuestra gran necesidad. El templo, la casa de Dios, en la casa del Dios vivo. Y otra vez quiero enfatizar este hecho. No, esa es una iglesia muerta, allí no está el Espíritu, porque la gente no hace esto ni esto otro. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que el Dios vivo habita esa iglesia. Tiene que ver con el corazón de esas personas ha sido pasado de muerte a vida. Y esta no una vida circunstancial como la que tenemos, la vida biológica en esta tierra, sino una vida permanente, la vida eterna. La vida de Cristo ha sido impartida en nosotros. Cantamos, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí y esta unión vital permanecerá para siempre. Y por tanto la iglesia, es la casa del Dios viviente. Y eso es precioso. El que tiene vida en sí mismo, la imparte a los suyos y nos hace nacer para una esperanza viva. En tercer lugar, la iglesia en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esto es lo tercero que se expone en el texto.
Y aquí se describe a la iglesia en relación con la verdad. Recién se describió a la iglesia con relación a Dios. Ahora se describe a la iglesia en relación a la verdad. Y Pablo la describe como columna. Como dije, el templo de Diana en Éfeso estaba adornado con más de 100 columnas, 120 para ser exactos, de gran tamaño. Eran muy altas, de alrededor de 18 metros de alto tenía cada una de las columnas, 127. Eran de mármol y las diversas ciudades de Asia las proporcionaron como ofrendas a la diosa Diana o fueron aportadas por príncipes y hombres ricos. Diana tenía su pilar y su basamento, pero no tenía pilar ni basamento de la verdad. ¿Por qué? Porque era imaginación de hombre. Todos los dioses antiguos, todos los dioses, excepto el Dios verdadero, es imaginación de hombre nada más. Todos los paganos crearon sus propios dioses conforme a la percepción que tenían de la naturaleza y empezaron a idear nombres como, por ejemplo, Júpiter, como Marte, el dios de la guerra, como Poseidón, el dios del mar, y así empezaron a idear una serie de nombres que calificaban a esos dioses en una tarea específica. Sin embargo, eso eran producto de su imaginación. El Dios verdadero, el Dios viviente, es también el único que manifiesta su carácter de veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, le dijo Pablo a los romanos. Por tanto, el Dios de la Biblia no es imaginación de hombre ni de meras leyendas y ficciones creadas por la imaginación humana. El Dios verdadero es no solo el Dios vivo, sino también aquel que es columna de la verdad. Y en consecuencia, esa verdad es la que se establece en su iglesia. Una iglesia que obra a través de medios engañosos no es la iglesia de Cristo. Una denominada iglesia que esté enfocada, por ejemplo, en llevar a la gente a darles charlas motivacionales para que puedan ser prósperos económicamente, y ese es su fundamento y su razón de ser, no es la iglesia de Cristo. Como la que conocemos hoy como el famoso Evangelio de la Prosperidad. Ahora, una cosa interesante, Pablo no quiere decir aquí que la iglesia es la creadora de la verdad. Ojo con eso, cuidado. Pablo no está diciendo que la iglesia es la que determina la verdad. No, la iglesia está determinada por Dios, que es la verdad. Y lo que hace la iglesia simplemente es recoger esa verdad, guardar esa verdad, proteger esa verdad y proclamar esa verdad. La iglesia no puede modificar un ápice en lo que Dios ha establecido para su iglesia. Hay una iglesia, si se puede llamar así, en realidad bíblicamente no, que dice que es la Santa Iglesia la que determina qué es la verdad y qué no es la verdad. Ese es uno de los dogmas de esa iglesia. El magisterio de la iglesia, dicen, es lo que determina qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y con eso está diciendo que la verdad la establecen los hombres. Hombres falibles. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Y conoceréis la verdad, que está fuera de nosotros objetivamente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entienden? La iglesia no establece la verdad, la iglesia reconoce la verdad. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En otras palabras, la verdad es verdadera en sí misma y debe su origen a Dios. No es la iglesia quien determina la verdad, sino que es la verdad la que define y determina lo que es la iglesia. No es que la autoridad de las Escrituras dependa de la iglesia, sino que la autoridad de la iglesia depende de las Escrituras.
Ahora, positivamente, significa que la iglesia es la receptora de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero. La iglesia es la receptora de la verdad revelada en las Escrituras. Cada creyente, dijo el Señor, así lo dijo en su oración sumo sacerdotal, ha creído en la verdad, ha recibido la verdad y ha guardado la verdad. Y podríamos añadir, conforme a lo que dice el resto de las Escrituras, y está viviendo la verdad. Eso es un creyente. Segundo, la iglesia debe permanecer en la verdad. En la iglesia del Dios viviente siempre permanece como una columna que no se mueve de su lugar. Esa verdad que permanece para siempre. La iglesia debe mantener la verdad. No se debe desviar ni un poquito siquiera. Y hermanos, aquí hay una cosa práctica. Cuando nosotros empezamos a meter conceptos como así siempre se había hecho, así lo hicieron nuestros padres, así me enseñaron a mí desde chico que venía a la iglesia, esos conceptos no tienen ninguna importancia. Porque quien determina qué es lo que tenemos que hacer y cómo hemos de vivir como iglesia es solamente el dueño de la iglesia y lo ha hecho a través de su palabra. Por eso debemos estar confrontando siempre lo que siempre hemos hecho con lo que dice la Biblia y dejar todo lo que siempre hemos hecho y hacer solo lo que dice la Biblia. La iglesia entonces, en la iglesia debe permanecer la verdad. En la confesión de la iglesia hecha por cada uno de sus miembros, en la enseñanza de sus ministros, en el testimonio de todo el cuerpo que en la iglesia se encuentra la verdad en todo tiempo. La iglesia de Dios no es la arena movediza de la verdad, sino el pilar y pedestal de ella. No es la isla flotante de la verdad, sino la columna eterna que permanece siempre allí. De hecho, la verdad es la que define a la iglesia. Tercero, la iglesia pone en alto la verdad, por sobre todas las cosas. Es columna y baluarte de la verdad. Es el deber y el privilegio de la iglesia de Dios exaltar la verdad a la vista de todos, absolutamente de todos. Independiente de la circunstancia por la cual nos estemos reuniendo. Si es una situación particular de algún funeral o una situación de esa naturaleza, desde acá se debe predicar solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No es circunstancial, es algo continuo, permanente. Pero la iglesia se levanta con la verdad y predicando la verdad y viviendo la verdad y enseñando la verdad. Hay un ejemplo de esto muy claro. Los emperadores antiguos, siempre había un ego muy grande, ¿cierto?, en cada uno de ellos, y eso ocurre normalmente con el poder, produce mucho más ego todavía. Estas personas, cuando conquistaban algún territorio, una provincia importante dentro del Imperio Romano, ellos levantaban y erigían una columna en su nombre. Una de las columnas era la columna de Trajano, uno de los emperadores romanos, que todavía está en Europa, y otra que está ahí en Francia, la Place Vendôme se llama, es una columna también importante que todavía existe desde el Imperio Romano. Y cuando ustedes se acercan a esa columna van a ver algo interesante. Está adornada con las conquistas de ese emperador. Es decir, está mostrando que esa persona, ese emperador, fue poderoso y que logró grandes éxitos militares y que trajo en consecuencia honor y gloria a su pueblo. Y esa columna está para honrar a esa persona. Esto ocurre alrededor de sus ejes circulares. Se ven las victorias del conquistador representadas en relieve y levantadas en alto, para que todos puedan verlas. Ahora, la iglesia de Dios tiene una columna. La iglesia de Dios tiene una columna especial que es la cruz de Cristo. Y esa cruz de Cristo se levanta para ver allí los relieves de aquel que murió y resucitó por nosotros. Allí podemos ver las marcas distintivas de la obra del Señor Jesucristo.
En la cruz de Cristo se muestra que nuestro conquistador conquistó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros estamos mirando esa columna y esa columna es la que muestra el carácter de nuestro glorioso Señor, el conquistador de la muerte. Cuarto, es el privilegio y el deber de la iglesia mantener la verdad en medio de la mentira y el error. Comenzamos, recuerdan, esta exposición mostrando el contexto. Y el contexto siempre en la preocupación del apóstol Pablo estaba el hecho de que las personas se desviaran de la verdad. Estaba el hecho de que las personas apostataran de la verdad. Estaba el hecho de que las personas pudiesen torcer la verdad, que pudiesen contaminar la verdad. Y por eso entonces la iglesia fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad, manteniendo la verdad por sobre el error. Combatiendo el error. Y la verdad es la única que puede combatir el error. Es la verdad la que debe prevalecer en cualquier controversia. No es mi opinión o la de algún miembro de la iglesia. Es la verdad la que debe prevalecer. ¿Notan cómo Pablo está diciendo aquí cuál debe ser entonces nuestra conducta? Nuestra conducta tiene que ser conforme a la verdad, para honrar la verdad, para que Dios sea exaltado por medio de combatir el error que puede darse incluso dentro de la misma iglesia. Y de hecho, ese es el peligro mayor que aquí menciona en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Hermanos, una de las cosas que muchas veces hemos repetido, pero siempre es necesario volver a recalcar, nosotros no existimos, Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios. La iglesia no existe para nosotros, la iglesia existe para Dios. Porque es la casa de Dios, porque es la casa del Dios viviente y porque es la casa del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. No hay más. La verdad la sostiene la iglesia y la iglesia debe mantener en alto esa verdad. Que el Señor nos ayude en eso para no caer en desviaciones y errores que pueden proceder de nuestro propio corazón engañoso. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con nuestros hermanos y poder, Señor, reflexionar en tu palabra, poder aplicar tu palabra a nosotros más allá de lo que es la aplicación principal que tu Espíritu hará en nuestro corazón. Padre, gracias por poder llevarnos otra vez a saber lo que es la filosofía de la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia. Y cada uno de nosotros somos privilegiados de ser habitación del Dios vivo y verdadero, pero también debemos entender la responsabilidad que eso implica para poder seguir proclamando la verdad y viviendo esa verdad. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.